Pues señores, estoy muy enfadado, porque pretendí hacer una emisión en directo, mi primera emisión en directo, para todos vosotros, y me dice YouTube que no me lo permite, por los requisitos del canal, que os tenéis que poner las pilas con las suscripciones, porque si no, así se le corta a uno el rollo de hacer vídeos. Pues buenos, en otra entrega, mis campiñuelos y campiñuelas, a la cabaña del druida, hermandad a orden de la ermita de la campiñuela. En anteriores capítulos ya hemos dicho cómo recolectar rocío, los meses que se recolecta el rocío, y cómo trabajamos con el rocío. Que por cierto, en los vídeos veis que tiene un color amarillo, tiene que ser, como yo dije, como la bruma. Eso ha pasado porque como he estado todo el año destilando, he dejado las sales ahí, pues ha sido una cagada, porque las sales tienen que ser más blancas. Y ese color de amarillo es que no ha venido, como decían, el Uroboros del dragón, rojo y amarillo. Y lo que ha hecho es destrozar nuestra materia. Eso quiere decir que hay muchas sales que me las he cargado, hay otras sales que se pueden separar, pero va a ser un follón separarlo, y el agua no puede ser de color amarilla. De todas formas, lo tengo aquí para enseñaros. ¿Veis? Esto es lo que nos quedó. ¿Veis que el agua parece como el color de la fermentación? Pues no, y veis que oscuras están las sales. Eso es porque he aprovechado un agua, de otra agua, de otra agua, de otra agua. Esto no puede ser el resultado. Así que yo esto lo voy a desechar. Bueno, lo voy a guardar para utilizarlo con otros propósitos, a lo mejor en temas de homúnculo, que sí nos puede venir bien, por la alcalinidad de las sales, etcétera. Pero lo que viene siendo para nosotros de alquimia, esto no puede ser. Os voy a dar, porque para otro año lo que voy a hacer es que en vez de que se queden todas las sales aquí, pues le voy quitando las sales de vez en cuando. Cada vez que evapore, en vez de echar nueva sal, cojo el matraz, le quito las sales y lo sigo rellenando de agua, pero aparto la sal. Así el agua tampoco se nos queda amarilla. Si queréis saber cuál es la verdadera coloración, la tengo ahí. Y esto es debido, pues, a lo que os he contado. Y hacer una mal destilación. Cuando se hacen las cosas bien hay que decirla, y cuando se hacen mal también. Os voy a enseñar de cuando se hace bien. Nosotros vamos a poder seguir avanzando porque me he guardado sales y rocío de un año para otro que sí estaban bien. Y os lo voy a enseñar ahora. Y con eso vamos a trabajar este año. Porque la del rocío no ha salido mal. Lo bueno es que a primeros de año recolecté también, saqué y las aparté. Así que tenemos del año pasado y de este año, algo haremos. Las he juntado todas y os lo enseño ahora. ¿Ven? Mirad todas las sales que tenemos. Este es el color de las sales y este es el color del agua. ¿Veis que está como blanquecina? Tiene la bruma blanca del rocío, de las cuales tiene las propiedades. Esto es lo que nos interesa y lo catalogo como sal de rocío. Y tenemos bastante sal, como habéis podido comprobar. Así que nos dará para seguir trabajando este año, para que veáis lo importante que es que si de un año para otro te sale mal, haber trabajado anteriormente para poder seguir el camino, porque si no tendríamos que volver a empezar y volver a esperarnos la primavera de otro año. Y ahora que os he explicado lo que os quería explicar, podemos seguir trabajando en lo nuestro. Bueno, de la destilación de esas sales sale un agua, que por cierto, también os la puedo enseñar, si queréis verla. Pero el agua es como si fuera agua normal, es que vamos a estar perdiendo el tiempo. Pero bueno, yo la enseño, ¿no? Que para eso... Esto es la destilación del agua. Yo es que la tengo guardada en un sitio que no le dé mucho el sol para protegerla, etcétera, pero porque tenemos los barriles llenos. Pero esta agua va directamente, nada más que la saqué de la destilación, a un barril, 41 días, como pone el Mutus Liber, ¿vale? Se puede hacer también de la forma que dice el Mutus Liber, a base de calor, pero se trata de fermentarlo. Y fermenta antes en barriles. Los barriles que ya los tenemos llenos. Y no podemos utilizarlos más. Pero me hace falta sacar del baño María eso. Y entonces pues quería explicar el vídeo. Y entonces pues lo que os he dicho. Ahora vamos a proceder a rellenar. ¿Cómo rellenamos? Porque una vez que pasan los 41 días, ese agua ya está fermentada. Pero realmente no, son más, ¿eh? No tiene por qué ser 41. Es hasta que tengáis el agua de este color. Cuando vosotros saquéis del barril el agua y veis que tenga este color, entonces sí podéis meterlo. ¿Por qué? Porque si lo hacéis antes, que tenga un color mucho más claro, vais a obtener otra cosa totalmente distinta. Vais a obtener esto de aquí. ¡No! Menos mal que no se me ha echado a perder. Vais a obtener esto de aquí. ¿Veis? Esto se hizo con un amarillo poco impuro y fijaros las sales que saca. A ver si la veis. Es que ni se ven porque lo he agitado, espérate. A ver si poniéndolo aquí se ven. Ahora, esta sale. Que no sale. Mira, pues aquí, espérate, a ver si poniendo el flash. Ah, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Lo veis? Hay una especie de sal, aunque no se vea muy bien, pero ya algo se ve. Pero son más marroncitas. ¿Lo veis? Son más marroncitas. Y claro, no es negro. Lo que ¿ves? Ahí se ve perfecto. Lo que nosotros buscamos es el negro. Entonces se tiene que poner realmente así. Esto es la forma correcta y esto ha entrado en putrefacción correctamente. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Y las sales, por supuesto,
son todas negras. ¿Veis esto de aquí? Es todo negro. Y esto es la primera fase de la obra y así se tiene que poner. ¿Cómo lo conseguimos? Pues habéis visto que ese amarillo es muy, muy, muy claro, ¿verdad? No tiene nada que ver con el amarillo ese de ahí que lo he enseñado. Y esto es después de la destilación, ¿eh? Ese es antes de destilar. Es importante decirlo porque una vez que se empieza a destilar, como le das calor, ese agua amarilla, así, de este color, si llegáis a los 41 días y no está de ese color, lo dejáis más tiempo porque se van a poner las sales, como he dicho, y no se van a poner negras. Y entonces cuando la hemos liado. Y recordad que todo el proceso de la obra es la misma temperatura, tanto como el baño María, fijaros. ¿Veis que se está empezando a ennegrecer? Porque le está dando calor. Y entonces cuando está fermentando y se nos pone la sal en negra. Y aquí os presento el otro agua que habrá que apartarla y habrá que trabajar con ella en otros procesos que ya os diré cuando le metamos mano, que es el del tubo. Bueno, ya lo adelanto después. Este es el segundo proceso, ¿vale? Y aquí va con agua, cubierto de agua a la misma temperatura que hicisteis la destilación. Todo en la misma destilación. Que no sea muy agresivo. En el momento que sea agresivo, se nos va a poner las sales así y el agua así. Y ya os he presentado cómo tiene que ser el agua y cómo que tiene que ser las sales en cada proceso. Es el proceso número 1 y queremos llegar al nigredo. Haciéndolo así, llegamos al nigredo. Proceso número 2. Trabajamos con este agua, trabajamos con estas sales y llegamos al albedo. Y ya lo explicaré cuando nos metamos en el albedo. Ahora os quería explicar cómo se rellena esto. Así. Vaya a ver perfectamente cómo se rellena. Para empezar, cogemos un trapito, un algo, porque si nos quemamos va malo, esto. Lo cogemos de los dos lados porque se nos puede abrir. Bueno, ya lo tenemos. Cuerpo y alma. Así. Ahora guardamos el alma. Bueno, señores, ya que os dijo, primera fase de la obra, detrás de la recolecta, cómo se tiene que quedar el agua, cómo tienen que salir las sales, qué es lo que vamos a hacer con ella. Segundo paso, esta es la primera fase de la obra y ahora empezamos las coloraciones. Primera coloración, primera fase de la obra, el nigredo. Y ya tenéis las sales y tenéis coloraciones. Espero que os haya gustado el vídeo y con cariño para todos mis seguidores. Bueno, y ahora vamos a proceder a vertir el agua aquí, ¿vale? Aquí está. Y de esta forma, pues con esta botella la podemos seguir rellenando de agua sin que se nos vuelque y se junte de nuevo con nuestras sales o nuestra materia. ¿Vale o no? Ya sé que es una botella excesivamente grande, pero es que no tenía más. Así que, ¿qué se le va a hacer? Por otra parte, tenemos que rellenar este licor, que ya os digo, esto se va a quedar en un negro, negro, negro como habéis visto. ¿Sabéis? Que no es magia, son procesos secretos de la naturaleza. Los secretos, la alquimia va de los secretos naturales. Estamos trabajando con secretos naturales. Y hay que rellenar esto. Yo sé que mucha gente volcaría la botella en el barril y a tomar viento. Pero es que así desperdiciamos mucho, señores. Entonces vamos a ser un poquito inteligentes y hacemos de la siguiente manera. Y es que nos cogemos un sitio con altura, ¿no? En este caso, vamos a poner esto de ejemplo, ¿no? Dejamos el barril. Dejamos el barril ahí. Le quitamos la tapa. Le ponemos la manguera. Succionamos y lo echamos en el recipiente. ¿Vale o no? En este caso, no lo vamos a hacer así, porque para poder explicaros las cosas, he tenido que sacarlo de antes. Y simplemente lo que vamos a hacer es vertir esto aquí. Así que, joder, señores, espero que os guste los vídeos porque esto es alquimia para tontos, ¿eh? Esto es alquimia para tontos. Y solo se vierte, fijaros, se nota, ¿eh? Fermentándose y empezando su fermentación. Y tiene que acabar en el nigredo. Y la sal y lo mismo. Dime, ¿qué quieres?
¿Sí? ¿Qué quieres? Dime. A ver, me vaya a perdonar, señores, pero es que había entrado mi padre y no me apetece que me vea grabando porque esto es algo íntimo que comparto con vosotros, pero no me gusta compartir con todo el mundo. O por lo menos con aquellos que piensan que estoy loco. A ver, bueno, ya lo he cortado justo cuando enseñaba cómo se vierte. Ya lo último es que lo vertido se pone aquí. Y terminamos. Terminamos rellenándolo. Y como siempre os he dicho, misma temperatura en todo el proceso de la obra. Si alguien se pregunta por qué temperatura es, la misma temperatura que diga hay que dejar esto fermentar. 41 días. 41 grados. Aunque la temperatura de creación sea la de incubación de un huevo, que son 21 grados, tenéis que pensar que el calor hasta llegar al matraz pierde por lo menos 18 grados centígrados de temperatura. Entonces 41 hace que a esto le llegue 21. Por eso mismo podríamos tocar el agua y no nos quemaríamos, ¿vale? Y podríamos tocar el matraz. Yo muchas veces toco el matraz. Lo que no me gusta es tocar la boca y me gusta cogerla con un trapo. Pues bueno, si habéis visto que lo he empezado así, pero después lo he cogido. Yo lo estoy enseñando cogido. No es una temperatura fuerte, pero 20 grados se va a quedar corto. 21 grados, que es la que tenéis que tener, se va a quedar corto porque tiene que, sobre todo en el baño María, que tiene que calentar el tarro, calentar el agua y calentar el matraz. Pero en general es misma temperatura en todos los procesos de la obra, variando por el alquimista y dándose cuenta por el alquimista que la temperatura de nuestra obra es 21 grados y el resto tiene que ir variando, porque ya os digo, no es lo mismo que el calor caliente el matraz directamente que pongamos agua de por medio. Van a haber unas pequeñas variaciones, pero en general veis que yo tengo esto, bueno, esto porque me la movió el niño, pero realmente, mira, empieza aquí, lo tengo muy poquito, muy leve, le tengo la raya puesto para saber yo dónde llega. Y aquí en el baño María es prácticamente lo mismo, un poquito más, pero prácticamente lo mismo, es una temperatura muy baja. Y ya tenemos esto con nuestra agua y ya está. Y ya, si hemos llegado a este proceso, tendríamos las sales del rocío, de la recolecta del rocío, junto con el agua ya fermentada de los barriles, que nos salen otras sales negras que vamos a trabajar con ellas, y un agua que trabajaremos con ella, y ya diremos cómo se hace. Como siempre, que tengáis suerte en la próxima recolecta que viene. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,